Bueno, nosotros seguimos con nuestro estudio del libro de Deuteronomio y hemos entrado en una etapa de leyes cortas que tienen el propósito, como yo dije la semana pasada, de mantener la tierra y su persona disponibles ante la presencia de Dios. Leamos Deuteronomio capítulo 22 de los versos 1 al 4. Yo lo voy a leer en la versión NBI. Ustedes pueden leer en la versión que tengan en su casa, en su teléfono o en su Biblia en papel. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Deuteronomio 22. Fíjense lo que dice. Es una ley, es una indicación, algo que el Señor entrega muy práctico a la sociedad o a este pueblo que está acá en este momento. Si ves que un buey o una oveja de tu hermano se ha extraviado, no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño. Si el dueño no es tu vecino o no lo conoces, lleva el animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te lo reclame, y entonces se lo devolverás. Lo mismo harás si encuentras un burro, un manto o cualquier otra cosa que se le haya perdido a tu hermano. No te portes con indiferencia. Si en el camino encuentras caído un burro o un buey que pertenezca a tu hermano, no te hagas el desentendido. Ayúdalo a levantarlo. Hasta ahí vamos a leer. ¿Se fijan que las cosas prácticas del día a día también son santas? Porque uno, si solo leyera estos 4 versículos, dice, oye, pero ahí no se habló en términos específicos, no se habló de Dios, no se habló de santidad, no se habló de pecado, no está enseñando cómo debemos orar. Está hablando de cosas del día a día. Mira, si tú encuentras un animal, actúa así. Guárdalo, devuélvelo al dueño. Son cosas tan prácticas. Hay un pasaje acá en este capítulo, no lo vamos a ver detenidamente hoy día, pero dice algo así, ¿no es cierto? Lo voy a parafrasear, pero cuando hagas tus necesidades, lleva una palita, haz un hoyito y cubre tus necesidades. Y eso está en la Biblia, pues. Entonces, cuando separamos lo que es santo de lo que no es santo, a veces dejamos afuera de la santidad o de las cosas que son espirituales, cosas que sí son espirituales. Porque para Dios todo es parte de nuestra espiritualidad. ¿Sí? Y al interpretar este texto, no queda ninguna duda de que Dios requiere que vivamos bajo un fuerte sentido comunitario, que no se debe vivir solamente preocupado y ocupado de mis propios problemas. Fíjense en el término usado inmediatamente al principio del texto para referirse a las personas que hacen parte de este pueblo. Hermano, dice, hermano. Esto habla de un sentido fraternal que es tremendo, porque aquí lo que nosotros tenemos en realidad son vecinos. Son vecinos. Tengo mi pedazo de tierra y si encuentro un animal que no es mío, o es del vecino de allá, o el de allá, o el de allá, pero aquí lo que tenemos son conocidos, son vecinos, son personas que viven cerca una de otras y que han pasado de ser comunidades pequeñas y rurales a ser comunidades más extensas y urbanas. Y eso podría generar situaciones de marginación entre las personas, porque empiezan a nacer las ciudades
las personas empiezan a aglomerarse en pueblos que crecen, se transforman en ciudades, y entonces puede ser que yo tenga un trato distinto con el que es del campo al trato que doy al que es de la ciudad. Entonces Deuteronomio responde a esto, recordando que todos los miembros de Israel, una vez más, deben ser tratados como hermanos. Y aquí hay un llamado general a actuar en solidaridad, sin hacerse el desentendido ni portándose con indiferencia, sino que incluso dice al que cuidar al animal que no es tuyo. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca el dueño. O sea, actúen bien con el hermano, ayúdenlo, sean amorosos, preocúpense unos de los otros, o en otras palabras, cuídense entre ustedes. Si encuentro un animal perdido, no da la misma lo que hago con él. Y la verdad es que pareciera que este tipo de actitudes no son las necesariamente más esperadas por nosotros, los seres humanos. Eso quizás tiene que ver con nuestra lejanía de Dios o con el sentido básico de supervivencia de cada uno de nosotros. Pero en términos generales nosotros podríamos decir que no es que nos nace dedicar tiempo y trabajo a favor de los demás. Porque parece que es más fácil que cada uno de nosotros nos arreglemos solito, porque ya la vida es difícil y cada uno ya tiene harto de qué preocuparse. Entonces yo con lo mío estoy bien. Creo que hay un dicho que dice, cada uno mata a su propio chancho. ¿No es cierto? Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Aunque nosotros tenemos la tendencia a ser egoístas, ególatras, narcisistas, el tema aquí es que es Dios el que nos está pidiendo para actuar de otra forma. Porque ese hermano a la cual se refiere el texto es, o podríamos decir perfectamente que es lo que en el Nuevo Testamento aparece como el prójimo. El prójimo. Y aquí, querida iglesia, permítanme decirles algo. Entran todos y todas. Nosotros no podemos discriminar al que ayudamos. Una buena pregunta que nosotros podríamos hacer, o la primera buena pregunta que podríamos hacer cuando hablamos del prójimo, es, ¿quién es mi prójimo? Y bueno, mi prójimo es todo hombre, toda mujer, los autistas, los que tienen TOCs, los que provienen de los pueblos originarios, los extranjeros, los pobres, los ricos, los niños, los discapacitados. Y de hecho, si miramos las Escrituras, los más discriminados, los más diferentes, los más ignorados, esos son los primeros que Jesús abrazaba. Entonces dejemos que Dios nos hable y trate con cada uno de nosotros y nosotras. Y estemos dispuestos a vivir más en comunidad. Porque para la Biblia y para Dios, eso nos da lo mismo. ¿Qué puede significar eso en la práctica? Porque así de púlpito leemos el pasaje y yo lo digo de púlpito, es fácil. Pero en la práctica, ¿qué es lo que eso puede significar? No sé.
Cada uno de nosotros tendrá que ver con el Señor qué es lo que eso significa en su vida, cuáles son los cambios que debe hacer. Quizás eso puede significar que nos llamemos más por teléfono, por ejemplo. Yo en la tarde voy a llamar a la Damaris. Yo no sé lo que pasó con la Damaris y con Diego, pero me preocupé después que te escuché decir que la Damaris y el Diego no tuvieron una buena semana. Entonces los voy a llamar. Quizás significa que tenemos que hablar más, que conversemos más, que vayamos más allá del hola, ¿cómo estás? Amar al prójimo es dignificar a la gente, es mirar a los ojos al hablar y es prestar atención cuando te hablan. ¿Se han fijado que ahora, por ejemplo, con los celulares, a veces nos están hablando y uno está así como, ajá, sí, ya, qué terrible, espera un poquito. Estamos en la mesa con la familia, hace un tiempo fuimos con Pamela a una cena, invitado por un jefe de ella de ese tiempo. Y en esa cena éramos unas 5 parejas. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que en toda la noche nadie sacó su celular del bolsillo. No hubo un solo celular en la mesa. Estábamos cenando, yo miraba, no había celulares en la mesa. Claro, ustedes me pueden decir, pero hermano, qué tontera el ejemplo que das, algo tan, ¿no es cierto? Pero les digo algo, con solo ese detalle, en esa noche, yo me sentí dignificado por los demás. Y yo también sentí que dignifiqué a los demás. Porque, mira, si nos pasa algo urgente en ese momento, urgente, algo con mis hijos que estaban en la casa, me van a llamar 1, 2, 3 veces. Y mi celular va a vibrar, porque estaba en silencio, pero vibraba, y entonces voy a contestar. Pero tener el celular arriba de la mesa simplemente porque me puede llegar un WhatsApp en algún momento, en cierta forma estamos faltando el respeto a los demás. Y durante esas 3 horas, solo importó los que estábamos en la mesa. Entonces, sí nos debe importar el otro y la otra. Porque en el prójimo, y en cosas a veces grandes, pero también en cosas chicas, nosotros también nos vemos a nosotros mismos. Me sentí respetado esa noche y sentí que yo también respeté a ellos. El prójimo es como un espejo. Porque cuando miro al prójimo, muchas veces me veo a mí mismo. Y al final, y la verdad, es que todos somos iguales a los ojos de Dios. Y lo segundo que quiero compartir en esta mañana, ya en esta tarde, está de los versos 13 al 30 del capítulo 22, donde encontramos una serie de reglas que buscan resguardar el matrimonio. Y hay 2 grupos de 3 reglas. El primero trata de 3 casos relacionados con mujeres casadas y el segundo de 3 casos con mujeres solteras.
Los casos de las mujeres casadas, que van hasta el verso 22, buscan regular los casos de los hombres que quieren librarse de las cargas económicas y legales y entonces acusan falsamente a su esposa, por ejemplo, de no ser virgen en el momento del matrimonio. Así como los casos de los padres que casan a su hija, a la cual ellos no cuidaron o, digámoslo, no eran virges, y resulta que al casarse entonces no eran virgen. Pero en ambos casos el asunto acá es económico. El esposo quiere recobrar lo que pagó al padre de la muchacha porque pagó la dote. Entonces, cuando se da cuenta que su esposa no es virgen, se siente engañado, ¿no es cierto? Se la quiere devolver y devuélveme tú la plata. Y por otro lado, puede ser el padre que no tiene a su hija virgen, pero a su vez desea casarla para así asegurar una ganancia y el futuro de la hija también. Y ahora sí, leamos de los versos 23 al 29. Antes, rápidamente, yo les expliqué qué es lo que el pasaje, de qué forma el pasaje abordaba el hecho de las mujeres casadas. Y ahora fíjense lo que dice del 23 al 29. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen, ya comprometida para casarse, y se acuesta con ella, ¿qué harán? Llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven, por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad, y al hombre, por deshonrar a la prometida de su prójimo. De esa forma, extirparás el mal que haya en medio de ti. Pero si un hombre se encuentra en un campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con él. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo. El hombre encontró a la joven en el campo y aunque ella hubiera gritado, no habría habido quien la rescatara. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Se entiende bien el texto porque para cada situación hay una explicación, ¿no es cierto? A estos dos hay que matarlos porque estaban de común acuerdo, pero en el segundo caso hay que matar solo a él, porque como era en el campo puede que ella incluso haya gritado, pero nadie la escuchó. Verso 28. Si un hombre se encuentra casualmente con una joven virgen que no está comprometida para casarse y la obliga a acostarse con él, y son sorprendidos, ¿qué pasa acá? ¿Qué hacemos? El hombre le pagará al padre de la joven 50 monedas de plata, como una multa, quitar el agravio, ¿no es cierto? Y además se casará con la joven por haberla deshonrado. Y termina diciendo, en toda su vida no podrá divorciarse de ella. Terrible, ¿no? Vale recordar aquí un elemento que hemos estado repitiendo al meditar sobre las varias leyes que componen el Código Deuteronómico. La instrucción de este libro responde al contexto histórico y cultural de la comunidad israelita en tiempos del Antiguo Testamento. Pero nuestro contexto histórico y cultural es tan distinto que no solo medía lo geográfico, sino que lo histórico y la manera tan distinta de comprender el mundo que nos rodea. Es decir, la cosmovisión actual que tenemos en estos tiempos que vivimos.
Y el otro punto es que nuestro análisis a las leyes de Deuteronomio no se realizan desde la perspectiva de un juez o de una autoridad que busca ejecutar hoy estas leyes. Nosotros no leemos Deuteronomios para buscar qué hacer si nos encontramos con una situación de esa, sino que más bien se realiza desde la perspectiva del creyente cristiano que busca en estas leyes los principios hermenéuticos que muestren cómo esa palabra antigua, enfocada en una nueva situación y realidad actual, recobra entonces novedad y fuerza como mensaje de la palabra de Dios para nosotros hoy. Aquí, lo que está diciendo el texto es que si un hombre viola a una mujer, el castigo que va a recibir es que debe pagar 50 monedas de plata al padre de la joven, y en segundo lugar debe casarse con ella por haberla deshonrado, y de hecho termina, en toda su vida no podrá divorciarse de ella. ¿Se dan cuenta que aquí hay una culturalidad que jamás sería aceptada en los días de hoy? ¿Alguien se atrevería a casar hoy el violador con la mujer violada para que el hombre pague así por el pecado que cometió? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Entonces, por eso mismo, la lectura contemporánea de estas leyes sobre las relaciones entre varón y mujer, que tienen que ver con el sexo, el matrimonio, incesto, adulterio, violaciones, la lectura contemporánea de estas leyes no deben llevarnos a una aplicación literal, sino que a una aplicación bíblica y cristiana de esta ética que sea capaz de llevarnos a leer con cuidado nuestras actuales leyes sobre estos temas que tienen que ver con la integridad individual y familiar. Y eso es lo que debemos hacer no solo en estos temas, sino que en varios otros más. Porque muchas veces el método interpretativo de muchos cristianos es este, miren. Las cosas son simbólicas, históricas, cuando me afectan, pero cuando afectan a los demás, son claros mandamientos que deben ser seguidos al pie de la letra. Y eso no puede ser. Entonces, les voy a dar un ejemplo de muchos. Mi esposa con el pelo corto. Me gusta el pelo corto cuando ella lo usa. Encuentro que se ve bonita. Y alguien podría decir, pero hermano, la Biblia dice que no se puede cortar el pelo. Ay, no, pero es que eso... Y ahí uno explica. Sí, pero es que el contexto, que la cultura... Total, me gusta mi esposa con el pelo corto. Pero cuando un joven llega con un tatuaje en la iglesia, como yo no tengo tatuajes, mi esposa no tiene tatuajes, no es algo que me complique a mí, es más fácil juzgar a él. Entonces, la misma pesa, la misma balanza que usé para medir la situación de mi esposa por el pelo corto, no es la que uso con el joven. Con el joven sí busco inmediatamente el texto que habla sobre los tatuajes y lo uso fuera de contexto y le digo, no, usted no puede hacer un tatuaje. O ¿cómo es que usted hizo un tatuaje? ¿Se fijan? Para mí, cuando me complica, me las arreglo. Pero cuando complica al otro, entonces soy estricto y tajante. Y eso es lo que no puede ser. Sino que tenemos que poner siempre cada cosa en su lugar.
Una lectura cristiana de la Biblia nos lleva a la conclusión de que nuestra sociedad se está ahogando en el temor, en la desesperanza, en la violencia y una terrible falta de respeto hacia la integridad de la vida. Pero eso no tiene nada que ver con leer la Biblia de manera literal y aplicar las leyes hoy día, sino que más bien tiene que ver con interpretar la palabra de Dios en nuestros tiempos, en esta sociedad, y hacerlo desde la mirada de Jesús, poniendo los lentes adecuados, para que desde allí, desde una correcta interpretación, nosotros podamos aplicarla, poniendo siempre el ser humano en primer lugar. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy frente a un caso de abuso o violación de un niño, una niña, una mujer o un hombre? Primeramente, voy a resguardar al abusado. Voy a contenerlo en la medida de lo que yo pueda hacerlo. Voy a tratar de generar las redes de apoyo adecuadas para esa persona. Voy a entregar apoyo espiritual. Voy a buscar incluso ayuda profesional y jurídica. Y voy a alejar en la medida de lo posible la víctima del victimario. Porque es de esa forma que yo voy a estar dignificando a esa persona, dando afecto, apoyo. Porque lo que esa persona menos necesita son miradas acusadoras y juicios malintencionados, que es como normalmente actuamos. Lo que esa persona necesita es amor. Y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que ella entonces se sienta amada. Yo a veces he escuchado frases como esta, miren, ¿pero por qué andaba tan tarde en la calle? O, ¿pero por qué andaba con esa ropa? Con razón pasó lo que le pasó. Como si hubieran horas para que las mujeres anduvieran en la calle y hubieran horas para que los hombres anduvieran en la calle. O ropas que autorizan una violación y ropas que no. La ética del cuidado y de la dignificación debe ser practicada, de hecho, no solamente en temas sexuales, sino que no debemos aceptar o tolerar ningún tipo de abuso, bullying o humillación a nadie, sino que tenemos que entender que aunque somos muy diferentes a veces, ninguno tiene el derecho de abusar de otra persona. Y no hablo de no aceptar en lo personal. No, eso para mí no está bien. O sea, cuando es con nosotros, ¿se fijan? Siento que me están abusando, siento que me están tratando mal, entonces ahí levanto la voz. No debemos aceptar tampoco que otros sean violentados en sus derechos. Queridos y queridas, miren,
no seamos espectadores de la maldad, de la violencia y la miseria. Todo lo contrario. Si somos llamados a involucrarnos en situaciones complejas de la vida, sea de un familiar, una amiga, un amigo, una vecina, que Dios nos dé sabiduría y los recursos necesarios para ser de bendición, de tal manera que podamos ser usados por Él en esas circunstancias que son tan delicadas. Porque de eso mismo se trata la vida cristiana. No es posible que vea que están robando a la persona de al lado y yo no haga nada. No es posible saber que mi vecina está siendo golpeada porque escucho y no hago nada. No, problema de ellos. ¿Cómo me voy a involucrar yo? Sí, pero hay límites. Dicen que uno no debe, ¿cómo se dice?, inmiscuirse en peleas de pareja, ¿no es cierto? Después ellos se arreglan y el que queda mal es uno. Toda la razón. Es una gran verdad. Pero hay límites. Y peor, que a veces también lo vemos. No usemos la Biblia como una roca, como una piedra que hiere, lastima y trae muerte. Eso no es lo que Dios quiere, sino que usemos la Biblia como un elemento sanador, como un bálsamo que trae vida, esperanza y paz. Entonces, si busco un pasaje bíblico, no es para acusarle a alguien, apuntarle el dedo, mostrándole más encima en la Biblia dónde está su pecado, sino que uso la Biblia, uso la palabra de Dios para bendecir, para regenerar, para apaciguar los ánimos, para transformar vidas, porque es para eso que ella está. Entonces mi oración en esta tarde es que seamos los primeros, las primeras en denunciar la maldad y los primeros en ofrecer la mano al sufriente. No pasemos de largo, no callemos, no ignoremos lo que a veces está sucediendo a nuestro lado. Porque es para esos momentos, exactamente para esos momentos, que fuimos llamados como cristianos y cristianas a impartir justicia. Y no tengamos miedo ni temor de hacer el bien, porque hemos sido llamados y capacitados por el Espíritu Santo a ser valientes y a levantar nuestras voces en nombre de Dios, siempre que sea necesario, porque es en medio de las dificultades que nuestra fe es probada. Y eso no solo tiene que ver con nuestros días difíciles, sino que como actuamos frente a los días difíciles de los demás también. Esto, la vida cristiana, no es un sálvese quien pueda. Es un Dios salva a todos. Entonces tenemos que tener cuidado. Que nuestra vida sea de bendición siempre. Que Dios nos capacite a saber aconsejar a los demás. A saber cómo actuar frente a momentos de la vida que a veces son muy complejos. Pero mucho peor es no hacer nada. Lleguemos a viejos, pudiendo mirar hacia atrás
Y mirando hacia atrás, poder analizar nuestros recuerdos y decir, aquí aunque fue difícil, yo hice lo que debía ser hecho. Yo actué como Dios esperaba que yo actuara. Porque a veces son momentos. Y si ahí, en ese momento, no hago lo que es correcto, ya después pasó. Pasó. Después no sirve arrepentirme. Porque hay momentos como estos en que muchas veces las personas se cuestionan si involucrarse o no. Por momentos como esos, mujeres han sido muertas después. Pero ahí ya no sirve. Así que el Señor nos ayude a hacer lo correcto en el momento correcto, de tal manera que podamos ir por el mundo bendiciendo siempre a todos y todas. Querido Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Y queremos clamar a ti, Señor, para que tú te hagas presente en nuestras vidas mediante tu Espíritu Santo, Señor, transformando quienes somos, Señor, y capacitándonos para que podamos ser de bendición a los demás. Que donde quiera que vayamos, seamos como pequeños Cristos. Que nuestras palabras sean cuidadosas. Que nuestras actitudes sean de paz. ¿Cuánto nos falta de eso, Señor? Que podamos reflejar, Señor, a los demás el amor que tú has tenido por nosotros, Señor. Y que podamos reflejar en estas cosas, no solo en una prédica, en actos que a veces los vemos como tan espirituales, sino que podamos ir más allá, entregando en el día a día lo que las personas necesitan, de acuerdo a sus necesidades, Señor. Y que comprendamos, Señor, cada día más que todos tenemos los mismos derechos, así como los deberes. Pero que el respeto, Señor, está por sobre todas las cosas. Porque si no respetamos a los demás, ¿cómo vamos a pedir que nos respeten a nosotros? Gracias te damos, Señor, por este día. Y bendícenos, Señor, en esta semana que empieza, en este tiempo de vacaciones, para que donde quiera que vayamos, Señor, tú te muestres cada día más. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén.